Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Profe, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Otra vez aquí con usted. Bien, bien, aquí yo dando lata y molestándolas nuevamente, ya ven. No, profe, qué bueno que está otra vez con nosotras. Bueno, pues esto es como seguimiento a los comentarios que nos hicieron llegar oportunamente y pues obviamente para que ustedes vean que efectivamente nosotros nos encargamos de apoyar a las peticiones siempre y cuando estén en nuestras manos. De lo contrario, pues sabemos que a veces es difícil. Y bueno, vamos a trabajar el día de hoy con una materia diferente y vamos a trabajar con la materia de administración y administración de medicamentos. Entonces, vamos a iniciar con los preámbulos de la materia. Esta materia me parece que se las habían dado en la clase pasada el maestro Rodrigo, si no me equivoco. Así es. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta parte de conocer el concepto de nuestra materia. Como tal, no es farmacología 2, sino más bien es un complemento de lo que es farmacología. Y obviamente, pues el hecho de conocer la administración y administración de medicamentos, pues tiene que ver con el proceso, con la forma en la que nosotros tenemos que analizar el contexto de la aplicación de un fármaco. Entonces, para esto, pues es importante que nosotros sepamos que en esta materia lo que nosotros vamos a cursar es más allá de conocer medicamentos sobre los procesos que nosotros seguimos para administrar los mismos. Ya ustedes, si no me equivoco, no sé si esta parte la vieron en la materia de farmacología sobre las vías de administración. Sí, profe. Vamos a retomar algunas de ellas. Recordemos que esta materia es complementaria, es extracurricular, por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a hacer énfasis principalmente es en cálculos de dosis, en formas de administrar algunos medicamentos, presentaciones y retomar situaciones que a lo mejor les haya quedado un poco de duda en la materia de farmacología. Entonces, para poder nosotros dar continuidad a esto, pues vamos a ver esta presentación que preparamos para el día de hoy. Y en esta establezco pues los criterios de acreditación. El examen pues ya soy un poquito menos benevolente o menos malicioso, vaya, es examen 70% y su proyecto que vamos a tener un manual de procedimientos en la administración de fármacos. Es importante que ustedes vayan empezando a tener no solo el concepto, no solo que se les quede la idea de poder formular un medicamento o ministrarlo, sino también en el hecho de que pues se van a llevar a campo clínico en su vida diaria, incluso si lo quieren ver así para un uso personal, porque muchas veces podemos tener los medicamentos en nuestra casa, pero quizás no podemos darle un manejo adecuado porque no tenemos a lo mejor la idea o la estructura de este proceso en general. Y bueno, para que ustedes tengan derecho a su examen del 70%, pues también sus tareas, trabajos e investigaciones van a tener que ser entregados en tiempo y forma como lo habíamos establecido en la otra materia, para que no tengan ningún inconveniente con sus exámenes. De hecho, realmente pues no creo que haya habido mayor inconveniente en las evaluaciones pasadas, ¿no? No, profe, está bien. Profe, ¿y solamente va a ser un examen o va a ser dos? Van a ser dos exámenes igual. Aquí, obviamente, como en este caso son 2 meses, perdón, los que vamos a tener esta materia, sería un examen, si no me equivoco, ahorita les digo la fecha exacta. Tenemos un examen por ahí programado para el día 27 de marzo. Ajá. Y tenemos otro programado para el 24 de abril. Que es de hecho el tiempo en el que se cerraría su cuatrimestre de quinto cuatrimestre. Ya posteriormente ustedes estarían pasando a sexto cuatrimestre. Híjoles, qué rápido se van a sexto cuatrimestre, ¿verdad? Bastante rápido. Y de hecho, en octavo, quizás nos volvamos a ver, porque ahí vamos a tener la materia de enfermería de urgencias. Entonces, pues ahora sí que vinieron a caer, ahora sí como dicen por ahí, con el malo del cuento, ¿no? Con el urgenciólogo hecho y derecho. No sea así, profe, no nos espante, en vez de que nos consienta.
Entonces, pues me gusta mucho el Profe, área ya de los urgencias. conocemos. Definitivamente Ya estoy consciente estuvimos de con ello. usted, tiene que tratarnos bien. Y digo, no es por espantarlas, ¿verdad? No, créanme que mi objetivo no es espantarlas definitivamente. Al contrario, mi objetivo es que se pongan a estudiar porque urgencias es pesado, es muy pesado. Entonces, pues en ese sentido sí cambia el panorama de una materia que es muy teórica, como en el caso de administración de medicamentos, a algo más práctico. Ahí sí es dónde le vas a pasar, cómo le vas a hacer, qué le vas a hacer. Son muchas cuestiones que ya ustedes irán viendo poco a poco. Y para nuestra fortuna, pues por ahí parece que llegó, si no me equivoco, un decreto en estos días, en donde aparentemente ya va a haber la apertura de algunas escuelas, no estoy completamente seguro, pero que ya vamos a empezar a tener algunas prácticas de laboratorio, y pues qué mejor, ¿no? Porque pues ya tenemos la oportunidad, quizás las facilidades de que puedan venir ustedes, que son un grupo pequeño, son 9 personas, entonces sí tenemos la pauta de poder realizar prácticas de una forma más, pues presencial, vaya, a final de cuentas con todas las medidas, pero sí lo podríamos hacer, ¿vale? Muy Súper bien. bien. Entonces vamos a empezar por esta parte, ¿no? De que ya conocimos cómo nos vamos a llevar en cuestión de las materias, cómo nos vamos a llevar en cuestión del temario y sobre todo de la forma de evaluación. Vamos a ver ahora la primera parte del día. La farmacología, esto ya lo saben, es únicamente reforzar esta parte de dónde viene todo lo que es la administración y administración de los fármacos. Sabemos que la farmacología pues es la parte más importante que nosotros vamos a estudiar aquí, porque es la ciencia de las drogas. Como dijera el drogadicto, pues es suave el aroma, ¿no? Es suave el aroma en cuestión de que aquí es en donde nosotros vamos a identificar el origen, las acciones que se hacen y las propiedades que tienen las sustancias para ejercer un efecto terapéutico. Esto que quede claro, es con un efecto terapéutico sobre un organismo vivo. Perdón. Y los efectos fisiológicos que ejercen sobre un organismo físicamente y químicamente. Entonces, vean, si nosotros nos hiciéramos un autoanálisis de nuestra estructura física y química, pues estamos hechos de muchas sustancias. Nosotros tenemos muchas sustancias y aparte producimos muchas más. Entonces, aquí es en donde viene quizás si podemos analizar un poquito el contexto. Si el drogadicto fuera un poco sabio en esta concepción, digámoslo así, nosotros producimos todas las sustancias que utiliza el drogadicto para drogarse, todas. El problema es que las producimos en cantidades muy pequeñas y de ahí que no tengamos el efecto que el drogadicto busca. Entonces, lo que nosotros buscamos, más allá de dar el ejemplo, como les ponía, del drogadicto, no es solamente que conozcamos qué efectos tienen las drogas o los medicamentos como tal, sino más bien cómo conocer o reconocer los efectos farmacológicos en un proceso de enfermedad. Eso es lo que en realidad la farmacología pretende con nosotros. Y algunos de los términos, que nos deben de quedar muy claros cuando estamos manejando medicamentos, uno de ellos es el fármaco. El fármaco es una sustancia, que puede tener un origen animal, que puede tener un origen también vegetal o sintético, y que interactúa con el organismo mediante su modificación y la funcionar o el funcionamiento celular. Ahí es en donde nosotros entonces tenemos medicina homeopática y medicina alopática. Más o menos queda claro esos dos conceptos, medicina homeopática y alopática. Sí, profe. Ok, la medicina alopática es todo lo químico, todas las sustancias de origen animal, sintético o semisintético que vamos a producir en un laboratorio. Toda la medicina herbolaria, que es en este caso medicina vegetal, lo vamos a denominar como medicina alópata. Y también tiene un efecto sistémico, tiene un efecto en general con nuestro cuerpo. Y todos los medicamentos, tanto alópatas como homeópatas, tienen una forma de interactuar con nuestro cuerpo para modificar los procesos celulares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un fármaco y una droga?
Pues realmente no es ninguna, únicamente que el concepto de droga va a hacer referencia al abuso de una sustancia. Es decir, cuando nosotros adquirimos más cantidad o mayor dosis de lo que nosotros tenemos como dosis terapéutica, entonces sí tenemos algo ya que se llama droga. ¿Por qué? Porque estamos intoxicando, sobredosificando nuestro cuerpo de una sustancia que va a modificar, por lo tanto, el sistema nervioso central. En este caso, las personas que abusan de las sustancias, ¿qué efecto buscan? Pues placer, tolerancia y dependencia. Esto es lo que... Adelante. ¿Qué es lo que pasa con el medicamento del dolor, no, profe? Por lo regular. Exactamente. El abuso. Exactamente, hay pacientes que me ha tocado atender que son adictos a analgésicos, pero analgésicos que dices tú, bueno, ¿quién es alérgico a una aspirina, por ejemplo, no? Y pues sí, realmente hay pacientes que llegan, que son dependientes de la aspirina, del ketorolaco, del tramadol. Ajá. El tramadol pues sí tiene un efecto más dependiente, o sea, el tramadol sí puede esperarse que genere una cierta dependencia, pero una aspirina, pues dices tú, hay que ver también algunos efectos psicosomáticos. Psicosomáticos son efectos que a lo mejor yo le pongo al medicamento. Yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Si yo sé que cuando me tomo la aspirina me siento bien, pues me voy a tomar la aspirina, aunque no la necesite. Entonces, sí son efectos que podemos nosotros esperar como consecuencia de la exposición a ciertas sustancias. Y el medicamento, pues es una presentación farmacéutica. Ahí sí ya nosotros nos vamos a terminar de definir por concepto qué es lo que busca la farmacología. Pues el medicamento. El medicamento es una presentación farmacéutica o forma farmacéutica, como ustedes también lo van a encontrar, que contiene fármacos o drogas. Ajá. Se utilizan principalmente con fines terapéuticos, profilácticos tiene que ver con el término prevención, o de diagnóstico, que también se utiliza para algunos estudios, por ejemplo, en caso de que se lleve a cabo algún procedimiento de diagnóstico, como puede ser la fluoroscopía, una tomografía contrastada, ajá, una serie de tránsito esófago-duodenal. Entonces utilizamos medicamentos para realizar estos procedimientos. Y bueno, ¿cómo es? Sí, adelante. Profiláctico dijo que se refería a qué? A prevención. Ok, gracias. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, para que quede más claro, el caso de los pacientes diabéticos que todavía no son diagnosticados diabéticos, ¿qué es lo que hace el médico? Ah, pues mira, estás teniendo problemas con la glucosa. Hay que empezar a darte medicamentos para ayudarte a que no se suba tanto la glucosa. Entonces, el medicamento que le empiezan a administrar al paciente prediabético es profiláctico, es decir, vamos a evitar que lleguen a subirse más los niveles de glucosa. ¿Sí me explico? Ahorita, por ejemplo, en el caso de las vacunas contra COVID, no me dejará mentir esta Amadis. ¿Cómo te fue con la vacuna al respecto? Bastante mal. ¿Por qué? Los Platícanos. síntomas. Bueno, tuve mucho dolor de brazo durante 3 días y presenté todos los síntomas de COVID, pero en un solo día. Y después yo, bueno, todavía aún hoy me siento como con el cuerpo cortado, cansada, muy fatigada. Ok, muy bien. Recordemos que en este caso conocemos o sabíamos de antemano algunos de los efectos de la vacuna. ¿Qué se pudo haber hecho? Pues desde antes de que te fueras a la vacuna, tú ya te habías tomado tus 2 paracetamol, tu ibuprofeno, lo que tú quisieras, y eso es algo profiláctico, es algo preventivo para que no ocurran tan graves los efectos de la enfermedad o del síntoma. Entonces, a eso se refiere profilaxis, a tratar de prevenir algo que se puede de alguna manera complicar en un momento determinado. Las vacunas, por ejemplo, ¿serán profilácticas o no serán profilácticas? Sí, profe. Claro que son profilácticas, porque si bien no evitan la enfermedad, sí disminuyen el riesgo de que si se llega a presentar la enfermedad, las complicaciones que presente el paciente no sean tan agresivas. ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe. Profe, Manda. en este medicamento entra lo que es la aspirina Protec. ¿Qué duda hay en relación a eso? Es
es para prevenir infartos. Ah, exactamente. Y prevenir coagulaciones, coágulos en la sangre. Exactamente. Sí, efectivamente, en algunos trastornos cardiovasculares, sobre todo cuando hablamos de infarto, pues sí son medicamentos que tenemos que administrar para evitar que se complique o que siga cursando con un evento no deseado la enfermedad. Entonces, por eso se les da tanto el oxígeno, el analgésico y también en este caso la aspirina para tratar de ayudar al paciente en su recuperación o en su restablecimiento de la perfusión de sangre. ¿Sale? Muy bien. Ahora tenemos el principio activo. Como dicen por ahí, ¿qué es lo que realmente mueve al medicamento? Pues es el principio activo. El principio activo es la sustancia que realiza la actividad farmacológica. Cuando hablamos de actividad farmacológica, nos tiene que quedar claro es entonces algo que se llama farmacocinética y farmacodinamia. ¿Se acuerdan de estos términos? Sí, profe. A ver, ¿qué es farmacocinética o a qué se refiere? La farmacodinamia es el cómo actúan y la farmacocinética es cómo se absorben, ¿no? Cómo Exactamente. se distribuyen, se metabolizan. Exactamente. Entonces el principio activo, recordemos que es la parte elemental del fármaco, es la parte que va a activar o va a intervenir en los procesos fisiológicos de mi organismo, con la finalidad de modificarlos, corregirlos o prevenirlos, como ya vimos. Entonces, el principio activo es el nombre químico de la sustancia, para pronto, para términos más simples, es el nombre químico del medicamento. Si yo te digo, por ejemplo, tienes un medicamento en casa que se llama Tempra, ¿cuál es el nombre químico del Tempra? ¿El paracetamol? Exactamente. Si yo te digo, tienes no sé, Voltaren en tu casa, ¿cuál es el nombre químico? El nombre químico es diclofenaco, ¿sale? Entonces, ojo, porque aquí en el principio activo es una de las principales cosas que a nosotros como profesionales de la salud a veces nos saca mucha duda o nos deja muy como en la órbita, digámoslo así, porque me dicen, pásale tramadol, pues me queda claro que la sustancia activa es el tramadol, pero hay veces en que me dices, pásale tradol o pásale algún otro nombre que me puedan dar, y tú dices, ¿y qué es eso, no? O preguntas, ¿y qué es esto? Por ejemplo, ahorita que está saliendo un medicamento que se llama Uno Black, que es paracetamol, y yo no lo conocía por ese nombre. Y cuando dicen, bueno, ¿y qué es el Uno Black? Pues quién sabe, pero tú búscalo, y lo buscas y efectivamente es paracetamol. Entonces, aquí sí es importante que los medicamentos que ustedes lleguen a analizar en un momento determinado se los aprendan por la fórmula química. El nombre comercial también es bueno, pero lo que más cuenta en un momento determinado siempre va a ser la fórmula química, ¿sale? Sabemos que tenemos muchos paracetamol de diferentes nombres, tenemos Tempra, tenemos, ¿cómo se llaman otros? Bueno, tenemos muchos, ahorita no se me vienen tantos a la mente, pero tenemos muchos nombres de paracetamol. Excipiente. El excipiente pues es una sustancia inactiva usada para incorporar al principio activo. Ajá, es decir, que se va a combinar el principio activo del fármaco con otra sustancia. No tiene un efecto esta sustancia y ayuda, por ejemplo, a cambiar la consistencia, el sabor, el olor del fármaco y son los aditivos que se agregan al principio activo para poder administrarlo. ¿Sale? ¿Qué es un tóxico? Bueno, es una sustancia química que es administrada en un organismo vivo y tiene efectos nocivos. ¿Todos los medicamentos son tóxicos? La pregunta que les hago el día de hoy, ¿todos los medicamentos serán tóxicos? No, profe. ¿Por qué no? A ver, platíquenos. Yo digo que sí. Bueno, a ver, vamos También primero. digo que sí. Yo digo que no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué tú dices que no? ¿Por qué dices que no? Porque si todo medicamento fuera tóxico, sería perjudicial el consumirlo.
Ok, te voy a poner. Tiene un riesgo, creo. No sé si estoy bien, profe, ahorita usted me dice. Creo que sí tiene un riesgo el tomarlo. Conlleva con él a el dañar el hígado, tal vez, ¿no? Después de muchísimo tiempo de tomarlo. Pero como tal, no creo que sea tomándola en la medida o respetando las indicaciones debidas. Ok, mira, es correcto tu razonamiento, porque obviamente no todas las personas que se exponen por una sola vez a una sustancia, ajá, no significa que se van a intoxicar. Al final del día fue una pastilla y pues ya no se la va a volver a tomar toda su vida quizás. Pero el hecho de que produzca cambios en algún órgano, que puede ser el hígado, como tú misma lo comentaste, sí tiene un efecto tóxico sobre él porque modifica su funcionamiento normal. Entonces, todos los medicamentos en general, tanto homeopáticos como alopáticos, sintéticos, semisintéticos, de origen animal, de origen vegetal, son tóxicos. ¿Cómo preparas tú, por ejemplo, un té de hierbabuena? Pues empieza por adquirir lo que es la planta, la hierbabuena. Ok, tienes tu planta, luego qué Hervir haces. para poder hacer la infusión, el Pero ¿cómo agua es? y se suelta ahí. Pero ¿cómo lo preparas? A ver, danos tu modo de preparación. Pues pongo a hervir el agua en un recipiente, una vez soltando la ebullición, ya tengo lavadas las hojas de hierbabuena y las pongo ahí, lo apago y tapo el recipiente y después de unos minutos ya lo sirvo. Ok, ¿y le dejas adentro o le sacas la hierbabuena? Cuando se sirve ya se saca la hierbabuena. ¿Y si no se sirve, dejas adentro la planta? No, profe, porque dicen que sigue soltando sustancias, al igual que no se puede tener un té por mucho tiempo, no se puede dejar ahí por 24 horas, supongamos, a prepararlo hoy y el día de mañana seguirlo dando. De por sí el té de hierbabuena es tóxico. Entonces, imagínate, me ha tocado ver casos en de que te sirven la taza de té y te dejan la planta dentro. Y dices tú, bueno, pues, ¿qué onda, no? Y obviamente uno como no sabe, no conoce hasta cierto punto, o no conocía al menos hasta cierto punto la finalidad de, pues dice, sí, efectivamente la planta cuando está sumergida en el agua sigue liberando toxinas. Por lo tanto, ya no es propiamente la propiedad farmacológica de la hierbabuena, sino también todas las sustancias tóxicas que conlleva la planta. Y por lo tanto, sí es tóxico. Hay pacientes que se han muerto por un té de hierbabuena, de veras. Entonces dices tú, imagínate si esto es una planta, entonces qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros de administrar medicamentos. Todos los medicamentos al final del día vienen derivados de plantas, vienen derivados de estas formas vegetales, de estas formas a lo mejor frutales también, y al final del día pues es una parte tóxica de estas plantas, por eso tienen un efecto terapéutico y por lo tanto todos los medicamentos, todas las drogas son tóxicas. ¿Por qué? ¿De qué va a depender su toxicidad? De la cantidad de lo que nosotros consumamos y del tiempo de exposición o de la forma de la preparación de los medicamentos. Te lo juro, hay pacientes que tú les dices, le voy a dar medicamento, le voy a poner un analgésico y se controlan bastante bien. Hay pacientes que tienes que darle 2 o 3 o 4 tabletas y aún así no llegan a sentir una sensación de placer. ¿Por qué? Esto muy común en la actualidad se está haciendo un problema porque estamos viviendo con un problema social como la legalización de la marihuana, no sé si la han escuchado en las noticias. Imagínate ahorita, por ejemplo, un paciente que consume marihuana y que va a entrar a quirófano. Un medicamento Así es, que son los anestésicos sobre todo, no van a tener una capacidad de poder eh,
pues darle un efecto terapéutico adecuado al paciente porque se va a requerir más dosis de lo normal y esto es por su dependencia que tiene de sustancias que tienen el equivalente de efecto sobre un organismo. Entonces, en el área de la farmacología, a mí lo que me interesa que ustedes sepan y que conozcan es que nosotros tenemos que estudiar el origen, la síntesis, cómo se procesan estos medicamentos, cuál es la estructura química, qué propiedades físico-químicas tiene el medicamento para poder tener una presentación farmacéutica. Ahorita es muy claro ejemplo lo de las vacunas del coronavirus. ¿Cuántos tipos de vacunas tenemos? El día de ayer tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia que proporcionamos aquí en la escuela. Sí. ¿Cuántos tipos de vacunas llegaron a ver que existían? ¿Cuántas mencionaba el maestro Enrique, por ejemplo? Creo que mencionó 4. Ok, ¿cuáles fueron esas 4 vacunas? La Sputnik, la Pfizer, la... Bueno, es que de los otros no me acuerdo el nombre y como no van a llegar a México, no le presto atención. ¿Se acuerdan de que dijo de la Sinovac? Sí. ¿Y qué otra? Sinovac, Pfizer, y la otra de AstraZeneca, ¿no? Bueno, cualquiera que hayan sido las 4 vacunas que mencionaron, recordemos que todas tienen un origen, es decir, ¿de dónde se derivaron estas vacunas? Pues de una parte de un virus. El virus al final del día es la vacuna, pero que hay veces en que en condiciones que no son las ideales pueden llegar a producir la enfermedad. En este caso, los síntomas que tuviste, Amadis, no es que hayas tenido propiamente COVID, son los síntomas, sí, porque es una parte del virus que se está presentando en tu cuerpo en forma de antígeno para que estimule tu cuerpo a producir los anticuerpos para esa defensa. Eso es lo que pasa realmente con la síntesis de las vacunas. En la interacción, ¿qué es lo que nosotros vemos en farmacología? ¿Qué es lo que hace el medicamento en tu cuerpo? Es el campo de la farmacodinamia, cómo se va a absorber, cómo se va a distribuir en tu organismo. Lo que le hace a tu organismo, ¿perdón? A metabolizar también. Exactamente. ¿Y qué es lo que va a constituir posteriormente la farmacocinética? Ajá. Y para esto pues nos sirve el estudio de la farmacología clínica, donde vamos a ver el estudio de las propiedades y los efectos de los fármacos en individuos sanos y enfermos. Antes de que un medicamento salga a la venta, tuvo que haber tenido previamente una autorización, una serie de pruebas o ensayos clínicos, que así se llaman, para poder determinar los efectos en una población determinada. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, nosotros vimos que tiene efectos colaterales en ciertos países. Por ejemplo, veíamos países como Islandia, Noruega, no recuerdo todos en general, pero fueron como 6 o 7 países los que ya detuvieron el problema o detuvieron la distribución de esta vacuna por complicaciones vasculares que estaban teniendo estos pacientes. Y bueno, si nos remontamos un poquito al estilo de vida o a las características tanto físicas como biológicas de estas personas, pues vamos a ver que pues sí, tienen más trastornos de coagulación porque también se encuentran a ciertas alturas a nivel del mar. A lo mejor esto no es una influencia como tal definitiva de que estén presentando esto. Sin embargo, son factores de riesgo que se están considerando para la aplicación de ciertos fármacos. Anteriormente se manejaba que a lo mejor las condiciones de las personas, es decir, sus enfermedades que tenían, no eran como que no eran las idóneas para que se les aplicaran los fármacos. Y está demostrado, al menos hasta el momento, que las personas que, por ejemplo, ya hayan tenido la enfermedad se pueden vacunar de COVID. Obviamente bajo la regla de que sí, los signos y síntomas, pues efectivamente van a ser un poco más catastróficos, digámoslo así en ese sentido. De hecho, también ayer me llegó una paciente por los efectos de la vacuna y bueno, finalmente pues
Son cuestiones que suelen ocurrir como parte de la administración de una sustancia que todavía al 100% no conocemos y en organismos que menos conocemos. Esa es la realidad de la farmacología. ¿Sale? Y bueno. Muy bien, profe. Amadis, ¿me puedes ayudar a leer el recuadro azul, por favor? Claro. La farmacoterapéutica investiga el uso médico de los fármacos para tratar o prevenir enfermedades. Para ello relaciona el mecanismo de acción con el evento fisiopatológico que se desea modificar. Cuantifica los beneficios y riesgos del uso del fármaco y establece las pautas de uso racional y los esquemas de dosificación en los medicamentos. Ok, en esta parte de la farmacoterapéutica nos tiene que quedar claro que los fármacos, en base a su uso, en base a una dosis, vamos a buscar un efecto terapéutico en una persona, pero que este efecto terapéutico no rebase la forma en la que funciona su organismo. Ajá. Vamos a ver que tenemos entonces que racionalizar el uso en el beneficio del tratamiento de los pacientes. Esta parte ya le compete completamente al área de la administración de medicamentos. Si alguien tiene un hijo o un bebé en casa, por ejemplo, cuando lo llevan al pediatra, lo primeritito que les va a preguntar es cuánto pesa su paciente. Pues pesa 15 kilos, por poner un ejemplo. Entonces el medicamento se cuantifica dependiendo del peso del paciente para tener el efecto que se quiere buscar en él. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos niños de 8 años que parecen de 20. Ajá. Entonces, a pesar de que tenga 20 años aparentemente el paciente, pero en realidad biológicamente tenga 12, 10 años, tenemos que ajustarnos al peso del paciente, porque son las capacidades metabólicas de su organismo para lo que se va a modificar o lo que se piensa modificar. Si yo le doy la dosis de un adulto porque está muy grandote quizás, pues entonces sí puedo tener problemas porque sus órganos, acuérdense, todavía no están completamente formados. Muchas de las funciones todavía están en desarrollo. Entonces tenemos que cuidar esa parte fisiológica en la administración de medicamentos, que también lo que nos va a condicionar mucho a la hora de administrar un medicamento son las condiciones clínicas del paciente. Ejemplo, si yo te digo, bueno, tienes un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, y te dicen, pásale una solución fisiológica de 1000 mililitros para 20 minutos. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Tenemos a... Ay, Dios mío, espérame tantitito. Karina, ¿tú le aplicarías esa solución a tu paciente de 1000 mililitros para 20 minutos? Es un paciente con insuficiencia cardíaca. Karina, buenos días. Profe, Sí. Ay, no alcanzo a escuchar muy bien, perdón, pero quiero entender que me comentan que tiene un problema, ¿verdad? Ok. Tiene un problema micrófono. Ok, no se preocupe. Yoaret, buenos días. Buenos días, profe. Platícanos, Yoaret, ¿tú le aplicarías esa solución a tu paciente? Es una fisiológica de 1000 mililitros para 20 minutos. Según yo, Uh-huh. no, porque está diciendo que tiene un problema cardíaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, según yo, es como saturarlo. Ok, entonces, ¿qué pasará? Pues vamos a complicar su estado de salud, ¿no? Si es cardiópata y le estamos metiendo mucho volumen de solución, pues lo que vamos a hacer es que el trabajo del corazón sea mucho más esforzado y por lo tanto el paciente llegue a presentar mayores complicaciones. Y no solo eso, ¿eh? Vamos a ver que si, por ejemplo, fuera un medicamento, entonces la parte que nos correspondería ver es la toxicología. ¿Me puedes ayudar, Yoaret, a leer esta parte, por favor? Sí.
La toxicología estudia los efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y las circunstancias que favorecen su aparición. Muy bien. Entonces, entendiendo esta parte de la toxicología, vamos a ver nosotros qué efectos tienen los fármacos en las diferentes formas en las que se van a administrar y sobre todo en las personas en diferentes condiciones clínicas. La toxicología por sí mismo pues nos va a decir, por lo tanto, si es efectivo o no es efectiva ciertas cantidades de medicamentos o las contraindicaciones dependiendo del efecto que tenga el paciente. Por ejemplo, es muy común que los niños cuando son pequeños se enfermen de la garganta y del oído y los llevan al médico. Y muchas veces el médico prescribe algunas sustancias que tienen un efecto importante sobre los oídos o sobre los riñones. Y el médico pues lo ministra, lo medica. La mamá se lo da y al ratito el efecto tóxico de esta sustancia le empieza a generar cambios en la audición, cambios en la forma de orinar, en la estructura de los riñones, y entonces ahí es en donde viene la parte de, híjoles, si a lo mejor toxicológicamente hubiéramos visto que este medicamento se tiene que administrar de otra forma o en ciertas condiciones, lo hubiéramos hecho. Nosotros vamos con la idea siempre de que vamos a recibir un medicamento o una sustancia que nos va a ayudar, pero hay veces en que no conocemos la parte tóxica, es decir, qué efectos tiene en el organismo de una persona. Yo, por ejemplo, cuando resulté ser alérgico a la clindamicina, ¿no? A lo mejor como tal no era una alergia, pero sí como que me daba un dolor renal muy, 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 muy feo. Entonces yo decía, híjoles, yo creo que es el refresco, yo creo que a lo mejor es algo que comí, no sé, pero después lo empecé a asociar con el medicamento cuando me lo tomé y lo dejé de tomar, dije, no, pues sí, efectivamente fue la clindamicina. Tiene un efecto tóxico sobre los organismos o sobre nuestros órganos, entonces hay que restringirlo o hay que limitar el uso de estos fármacos. La farmacoepidemiología, este está como que de trabalenguas, ¿no? Pero bueno, al final del día es otra parte que nos interesa mucho estudiar en la administración de los medicamentos. Ángeles, buenos días. Ángeles, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Me puedes ayudar a leer el recuadro anaranjado, por favor? ¿El verde? El anaranjado, por favor, de farmacoepidemiología. Ok. Dice, la farmacoepidemiología estudia los efectos beneficios. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, sí la escuchamos. Ok. Estudia los efectos beneficiosos o perjudiciales de los fármacos en las poblaciones y responde preguntas muy interesantes. Genético de una población puede explicar por qué responden de una o de otra manera. Ok. La farmacoepidemiología, al final de cuentas, son como especie de estudios de campo que se realizan en diferentes regiones de nuestro planeta y que son propios o naturales de esa región. Y obviamente esto se hace como consecuencia de las características genéticas de su población. Ya lo que mencionábamos hace ratito de las vacunas. A lo mejor son vacunas que no están diseñadas para ciertas personas por los estilos de vida, por las características físicas o biológicas o incluso genéticas, aquí lo menciona bien, de las que tengan estas personas. Y de ahí que los efectos de algunos fármacos a veces se desconozca sobre otras personas. Por ejemplo, es muy común y es muy curioso, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos. ¿Sí han viajado hacia Estados Unidos? No, casi. Bueno, no se preocupen, yo tampoco he viajado, pero bueno, entonces, de alguna manera, pues las personas que yo conozco que han viajado para allá, pues nos han comentado que la forma de los medicamentos o las presentaciones de los medicamentos allá no son iguales acá, incluso ni siquiera equivalentes. Entonces, pues varía mucho la aplicación de los medicamentos de un país a otro por estas mismas características que les comento.
Y bueno, detrás de esto también existe algo que se llama la farmacoeconomía, que esto ya tiene que ver con el área. Sí, adelante. Una pregunta. Sí. O sea, varían porque en presentación, porque creo que ¿Cómo varían? Perdón, no entendí. Ok. Para ponerles un ejemplo más claro, la aspirina ustedes todos en general la conocen en tabletitas de 100 miligramos, de 500 miligramos. ¿Es correcto? Sí. ¿Habían escuchado de la aspirina intravenosa? No. No. ¿No? Esa solamente se ministra en Estados Unidos. Por eso les comentaba yo si ya alguien había tenido la oportunidad de viajar allá. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos que a lo mejor las presentaciones aquí son en tabletas, allá son en intravenosas. Y dices, y bueno, ¿y de cuándo acá la aspirina se pasa a intravenosa? De hecho, también a mí me hizo mucho ruido esto, ¿no? ¿De cuándo acá la aspirina se pone intravenosa? Ah, cuando ves los estudios o la presentación del medicamento allá dices, ah, órales. Pero bueno, al final del día es la farmacoepidemiología, es decir, la naturaleza misma de la elaboración de los fármacos de acuerdo a las necesidades de diferentes países. Y esto va relacionado con lo que les iba a comentar a continuación, lo que es la farmacoeconomía. Sí, adelante. Está como... Ay, ya se me... ¿Listo? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, yo he visto en las series, ¿El por qué? ejemplo, en las series, Ajá. por ejemplo, en Doctor House, o sea, de que él se la pasa tomando Vicodin, Uh-huh. y la presentación siempre son los frascos como que la propia farmacia te hace. Ok. No es como que compras tu caja de 14 tabletas o algo así, sino que allá se da mucho de que conforme te recetan es conforme te dan tu frasco de medicamento. Exactamente. Que también tiene que ver con la farmacoeconomía. O sea, en Estados Unidos quizás a lo mejor hay presentaciones muy diferentes de medicamentos, aunque sea la misma sustancia química, pero también la dispensación de estos medicamentos en estos países que son súper industrializados, súper económicos, tienen una forma de distribuirlos de una manera muy específica o muy particular. Ajá. E incluso el costo de estos medicamentos allá es mucho mayor aquí. Aquí en México nosotros tenemos una variable increíble en cuestión de laboratorios, de farmacéuticas, que nos hacen pensar realmente en las primeras dos partes que vimos, ¿no? La farmacoterapéutica, por ejemplo. Si yo me compro un ciprofloxacino genérico y un ciprofloxacino de patente, pues el efecto es muy, muy diferente, ¿no? Yo realmente cuando compro un medicamento de farmacias del ahorro, literalmente me tengo que tomar 2 tabletas del fármaco para completar la dosis de una, que por así decirlo sería de patente. ¿Y esto por qué? Porque son medicamentos que tienen un procesamiento diferente. Pero ojo, la toxicología también aumenta. Así como me va a aumentar el efecto, también va a ser un efecto tóxico para mi organismo. Y bueno, esto es característico en nuestro país, que tengamos una cantidad enorme de medicamentos genéricos, que tengamos una cantidad de similares, o los más similares de los similares, ¿no? Entonces, pues sí vean que la farmacoeconomía tiene que ver una situación ahí muy importante, porque esto ya se hace en relación a la opinión pública de los médicos, de los usuarios, el impacto del costo del medicamento, y esto tiene que ver con los niveles de vida en general de las poblaciones. Profe, perdón, ahí me perdí un poco. Sí. Entonces, entre más similares, es más tóxico. Es más tóxico y menos efectivo en cuestión terapéutica. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, ahorita, híjoles, te duele la cabeza, tómate un paracetamol. Vas a similares y resulta que te venden tu paracetamol de 7 pesos, por poner un ejemplo. Ajá. Sí. Ok, te tomas tu paracetamol de 7 pesos y dices, chin, pues como que ni cosquillas, yo sigo con el dolor de cabeza. Pero resulta que poniendo el mismo escenario, resulta que te digo, tómate un Tempra de 500 miligramos. Ah, la cajita ya te salió en 150 pesos, por poner otro ejemplo. Y ya dices, me tomo mi pastilla y chino, órale, a los 20 minutos, ay, qué padre, ya no me duele la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Si el efecto farmacológico de la sustancia química
es el mismo. ¿Cuál te imaginas tú que sea la diferencia? El activo. No, porque el activo es lo mismo. En la cajita donde compraste tu medicamento de patente dice Tempra 500 miligramos. Y la cajita que compraste en farmacias del ahorro dice paracetamol 500 miligramos. No sé. ¿Cuál será la diferencia? Si técnicamente el nombre químico es el mismo. A lo mejor el cómo lo fabrican, ¿no, profe? O el procedimiento. El proceso de elaboración es exactamente lo que es la diferencia. Aunque a lo mejor el medicamento, la sustancia química sea técnicamente y aparentemente lo mismo. La misma. Exactamente. La forma y la disposición en la que se produce este medicamento no es la misma. Por eso el efecto terapéutico tampoco va a ser el mismo. Y volvemos a lo mismo. Si te tomaste lo mismo que decía paracetamol de 500 miligramos de dos marcas completamente diferentes, con una se te quita y con el otro no se te quitó, es el efecto farmacológico. El efecto farmacológico, ¿por qué? Porque tiene mejor calidad la materia prima con la que se elaboran estos medicamentos, aunque la sustancia sea la misma. ¿Sí me explico? Entonces, en medida de lo posible, yo como consumidor, yo prefiero utilizar los que dicen genéricos intercambiables. Digo, ni son tan buenos ni son tan de lo peor. Realmente son medicamentos que tienen una estructura muy parecida a los de patente, tienen un poquito de menor costo, no dejan de ser un poquito elevados los costos, pero al final del día es algo que tiene un efecto terapéutico mucho mejor para ustedes. Bueno, al menos yo como consumidor así lo recomiendo, de hecho, ¿vale? Entonces, vean ahí que el impacto que tiene conocer la disponibilidad de los fármacos en todos los países modifica completamente las formas en las que nosotros los vamos a administrar. Vamos a administrar también los medicamentos a nivel hospitalario bajo estas tendencias, bajo estas vertientes, lo que es la farmacoterapéutica, la toxicología, la farmacoepidemiología y la farmacoeconomía, que son 4 áreas bien importantes, como les repito, dentro del ambiente hospitalario. Ahora, ¿cuál es el objetivo terapéutico de administrar un fármaco? Pues por un lado, beneficiar al paciente de un modo tan racional y estricto como sea posible. Máximo beneficio con mínimo riesgo, eso siempre va a ser. ¿Qué es lo que al paciente le conviene para que nosotros podamos restablecer su salud? Este es el objetivo terapéutico de la administración de un medicamento. Vamos a ver la diferencia entre ministración y administración. ¿Cuál sería la forma correcta para ustedes de decir, le ministré o le administré un fármaco a mi paciente? Administré. Ok, ¿por qué dices que es administrar? Según yo es porque tú lo estás poniendo. O sea, tú lo estás, o sea, tal cual, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo, es como tú lo estás administrando. Ok. Y si lo estás haciendo propio, es decir, tú, no sé, yo estoy ingiriendo, sería estoy ministrando. O eso quiero pensar. Ok, el razonamiento es bueno, sin embargo, vamos a ver que los dos términos difieren del uno del otro. Ajá. Yo puedo decir administro mis finanzas. Ah, tengo 500 pesos para la luz, 500 pesos para el agua, 300 pesos para el teléfono. Ah, voy a administrar el pago de la luz, voy a administrar el pago del agua, voy a administrar el pago del teléfono. ¿Sale? Ministrar es ver la cantidad de medicamentos que yo voy a tener para dispensar el tratamiento de mi paciente, y la administración ahora sí es proporcionarle la dosis a mi paciente prescrita para el efecto terapéutico que yo espero. Ejemplo, cuando tú vas al médico, te dice, te vas a tomar levofloxacino de 750 miligramos, una tableta cada 24 horas por 7 días. ¿Cuál es administración y cuál es la administración? ¿Cuál sería la parte administrativa y la parte administrativa de esta receta?
La parte Profe, no sé si administrativa. estoy bien, pero administración es la recomendación, es enviarlo, ¿No? y la administración es ya tomarlo. Bueno, sí, en esa parte sí. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo, profe, la Adelante. administración sería el horario y la micción sería, o la administración sería la dosis, ¿no? Ujú. Y aparte, que tú ya sabes que son 24 horas, o bueno, una pastilla cada 24 horas por 7 días. ¿Cuántas pastillas tendrías que tener? Pues 7. 7 pastillas que estás administrando tus dosis para 7 días. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, pues con un esquema de horario, tienes el horario. ¿Y cómo lo vas a tomar? Pues a lo mejor por las mañanas, las tardes, no sé. Esa ya es una indicación que tú tienes que seguir, pero te vas a tomar esa dosis en ese horario por ese tiempo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es en donde tiene que quedar bien claro cuál es la administración y la administración. En la administración nosotros vemos mucho proceso propiamente administrativo, es decir, la dispensación de los medicamentos y de todos los recursos con los que voy a contar para distribuirlos en mi paciente o en mis pacientes. Ajá. Y la administración, perdón, ya tiene que ver en la forma en cómo se lo voy a proporcionar al paciente esta dosis. Ahí es en donde vamos a ver más adelante formas farmacéuticas o ciencias farmacéuticas. ¿De qué forma se diseñaron los medicamentos prescritos para poderse otorgar al paciente? Ajá. En la administración pudiera parecer a la farmacodinamia. Ay, perdón, aquí me salió muy rápido, no sé por qué. En la farmacocinética, perdón, nosotros vamos a ver cómo nuestro medicamento, una vez que ingresa a nuestro cuerpo, cómo lo va a empezar a distribuir a los diferentes órganos y tejidos. ¿Sí me explico? Como que hay dos partes administrativas y dos ministrativas. ¿Sí va quedando claro esto? Ay, profe, perdono mucho, como que Bueno, estoy todavía perdida. no se preocupe. Imagínese que usted está en piso, le voy a explicar, vaya de nuevo. Usted está en piso y le dicen, tienes al paciente Alberto. Al paciente Alberto le vas a dar paracetamol 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Eso es administración. Exactamente. Cuando tú ya se lo ministras cada 8 horas a las 8, 16 y 24 horas, el medicamento se lo das al paciente Alberto, el paciente Alberto se lo toma y hasta ahí es la parte de administración del medicamento. En tu nota tú pones, se ministran 500 miligramos de paracetamol al paciente Alberto a las 10 de la mañana. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, gracias. Ok, ahora viene la segunda parte administrativa y ministrativa. Alberto se toma el medicamento y ¿qué pasa dentro de su cuerpo con ese medicamento? El medicamento lo tiene que administrar, es decir, lo tiene que distribuir hacia todo su cuerpo para que le llegue al punto donde tiene que hacer efecto. ¿Sí me explico? Ajá. Ok, y la administración, ahora sí, la segunda parte, que es la farmacodinamia, es la respuesta de su organismo a lo que ya hizo efecto de ese fármaco en su cuerpo de Alberto. ¿Sí vamos bien? La farmacodinamia es cuando ya hizo efecto el medicamento. Es la intensidad de la respuesta del medicamento que te tomaste. ¿Vamos bien? Es lo que comentaba usted hace un momento, que no es lo mismo un medicamento de patente que uno de similares cuando entra la farmacodinamia. Exactamente, porque vamos a ver que los procesos metabólicos de todos estos medicamentos en todas las personas, aunque sea la misma sustancia, va a ser muy diferente.
Hay pacientes que incluso te dicen, es que yo me compré la de farmacia del ahorro, y me repuse rapidísimo. Pues porque la disponibilidad en su organismo puede ser completamente diferente. Entonces vienen las 3 fases importantes aquí de la administración de los medicamentos. La forma farmacéutica. En este caso es la desintegración de la fórmula farmacéutica, la dilución del fármaco. Si el medicamento viene para diluirse, si trae algún diluyente, etcétera, etcétera, y hacerlo disponible para que se absorba. Por ejemplo, el Tapsin efervescente. Tú lo tienes que diluir en agua para que lo puedas consumir. Y una vez que lo consumas, el resultado esté disponible para absorberse en tu cuerpo. Fase farmacocinética. En la farmacocinética, ¿qué pasa con el medicamento? Se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. El resultado, pues, es el fármaco que está disponible para tener una acción terapéutica en tu cuerpo. ¿Sí me explico? Ajá. Ok, te tomaste el medicamento, tu cuerpo ¿qué hace? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza, o sea, lo transforma en lo que lo tiene que utilizar tu cuerpo y finalmente lo tiene que eliminar, pero tu cuerpo ya está impregnado del medicamento. Y ahora la fase farmacodinámica. En la fase farmacodinámica hay interacción fármaco-receptor, que ya es el efecto como tal del medicamento a nivel celular. Por lo tanto, tú ya tienes la respuesta del paciente a la administración del medicamento. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. En la farmacocinética, entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. ¿Quién es el principal órgano que se encarga de digerir o de, descomponer en partes más simples los medicamentos? Vamos a empezar por el tracto gastrointestinal. Cuando los medicamentos son ministrados por vía oral, entonces tiene que llegar al tracto digestivo. Ajá. ¿Para qué? Para que el estómago, en función de los ácidos gástricos, en función de las enzimas digestivas, lo puedan partir en partes más simples y lleguen al hígado. ¿El hígado qué hace? Ya, lo metaboliza y lo manda a la sangre. Y ya una vez que está en la sangre, ¿qué es lo que hace? Se metaboliza por un lado y por el otro lado una parte se excreta. Exactamente. ¿Esto qué significa? Que no todos los 500 miligramos del medicamento, por poner este ejemplo de paracetamol, no todos los 500 miligramos del medicamento van a tener el efecto. Porque una parte se va a eliminar, y otra parte sí se va a metabolizar. Y la parte que se elimina, pues se elimina a través de las diferentes vías de excreción. ¿Cuáles creen que sean las vías de excreción de los fármacos? La orina. Orina, muy bien. Heces. Heces, el riñón, muy bien. ¿Es también por sudor, profe? No, ya no. Sudor, muy bien. O sea, finalmente, pues todas las vías, en las formas en las que pueda salir algo de nuestro cuerpo, en la orina, son las formas en las que va a salir nuestro cuerpo. Y el efecto que va a tener esa parte que se absorbe del medicamento, que se distribuye, va a tener un efecto en los receptores celulares de nuestro cuerpo. Es decir, ya se va a encargar de tener el efecto y mejorar las condiciones o empeorarlas, porque también no todos los medicamentos lamentablemente tienen un efecto farmacéutico favorable. Vamos a ver que también tenemos algo que se conoce como efectos colaterales, efectos secundarios o efectos no deseados. Todo esto lo han visto en los medicamentos que han consumido alguna vez, me quiero suponer. Sí, profe. Y bueno, como resultado de la administración de un medicamento, entonces, ¿qué sigue? Bueno, sigue ahora
que tengamos la concentración serológica, es decir, la impregnación o la cantidad del fármaco que se queda distribuido en mi cuerpo para producir este efecto. En primer lugar, tenemos lo que es la concentración mínima eficaz. Guillermina, ¿me puedes ayudar a leer porfa? Del primer concepto. Sí, profe. Concentración mínima eficaz, aquella por encima de la cual se observa el efecto terapéutico. Esto significa que es apenas lo mínimo que requiere tu paciente para que tenga un cambio en su organismo o en sus procesos. Luego sigue concentración mínima tóxica, es aquella que está por encima de la cual suelen observarse efectos tóxicos. A lo mejor si no te tomaste 500 miligramos de paracetamol, te tomaste 700 miligramos, entonces ya empiezas a tener efectos tóxicos porque tu cuerpo así lo manifiesta. ¿Cómo se manifiesta una intoxicación? Ronchas, vómito, diarrea. Puede haber piel, alteraciones en la piel como granitos, rash. Y vamos incluso a poder confundirla a veces con lo que se conoce como reacción alérgica. Índice terapéutico es el cociente entre la concentración media total y la concentración mínima eficaz. Ese es el índice terapéutico. Ahora, el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde la administración, que en este caso está mal dicho, es la administración, hasta el inicio del efecto. Esto es hasta que la concentración plasmática alcance la concentración mínima eficaz. ¿Qué significa esto? Que hay tratamientos, por ejemplo, muy largos en el caso de la gastritis, que te dicen, te vas a tomar omeprazol 40 miligramos todos los días por lo menos 2 meses. ¿Y por qué 2 meses? Bueno, pues porque en un día el efecto terapéutico de esa dosis no va a ser suficiente para tener el efecto que necesitamos que tengas. Por lo tanto, los tratamientos para gastritis a veces se prolongan hasta por 3 o 4 meses porque necesitamos que tu cuerpo se encuentre bajo cierta cantidad del medicamento para que tenga ese efecto que queremos. ¿Sale? Cuando ustedes van a una fiesta, por ejemplo, que de seguro ni han de ir a fiestas. Casi no, profe. Seguramente. Casi no. Ya les voy a decir. No, estamos en pandemia. No, ya les voy a decir que la saquen del convento a todas ustedes. No, profe, no. Qué barbaridad. ¿Qué pasa cuando van a una fiesta? Se toman una cerveza y dices, híjoles, el ambiente está bien bueno, pues tráeme otra cerveza, ¿no? Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2. ¿Y qué pasó? Ya estamos mareaditas por tanta cerveza. Ya están mareadas por tanta cerveza, que una no es ni 3, entonces ni 4, ni 5, ni todo el cartón. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que alcanzó una concentración serológica plasmática muy por arriba de lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué se modifica? La intensidad del efecto. Para muchos fármacos es la concentración máxima que se alcance, va a depender de ello. ¿Y cuánto tiempo les dura esto? Pues mañana ya a las 3 de la tarde las quiero ver, ¿no? También se conoce como tiempo eficaz, es decir, cuánto tiempo me va a durar el efecto de este medicamento. Transcurrido entre que se alcanza la concentración mínima eficaz y el momento en que desciende por debajo de esta. Entonces, ven que la administración de medicamentos sí tiene mucho que ver con la interacción del medicamento como tal en las relaciones metabólicas del paciente y con, sobre todo, los procesos fisiológicos de su organismo. ¿Sí queda claro hasta aquí esta parte? Sí, profe. Muy bien. Sí, pero no. Ok, bueno, no se preocupen. Vamos a ir poco a poco con otros conceptos más fiables. Hay una mnemotecnia en el caso de la importancia médica de todo esto, de la farmacocinética, le interesa saber su evolución del medicamento, es decir, de las concentraciones que se llegan a presentar en el organismo, en función del tiempo y obviamente propiamente de la dosis.
es algo que se llama LASME, liberación. ¿Cuánto tiempo se tarda en liberar el medicamento? Sabemos que hay medicamentos que tienen capa entérica o que tienen dicen que tienen un efecto prolongado por la capa entérica. ¿Cuánto de ello se va a absorber o cuánto tiempo se va a tardar en absorber ese medicamento? Por la vía de administración, ¿cómo se va a distribuir hacia todo el organismo? ¿Cómo se va a metabolizar? ¿Cómo lo va a aprovechar su organismo? ¿Y de qué forma lo va a eliminar? Todos los medicamentos, todos en general, tienen este tipo de estudios o tienen este tipo de ensayos clínicos y por eso se formula lo que se conoce como instructivo del medicamento. Cuando ustedes compran un medicamento, toda la farmacocinética, toda la farmacodinamia, toda la vía de administración, metabolismo y excreción viene completamente establecido. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente ahí es en donde nosotros vamos a ver la parte que a nosotros enfermería nos corresponde. Es llevar al paciente con su tratamiento, con su dosis y que sea en una cantidad mínima de daños que se le pueda producir. Entonces, en conclusión, ¿qué dijimos que va a ser la administración del medicamento? Es cuando ya el medicamento se administró. Ok, se ministró más bien, ¿no? Porque administrarlo, acuérdense que tiene que ver con toda la logística, el proceso del procedimiento como tal. Si te digo, vas a canalizar a tu paciente, pues preparas todo tu medicamento, tu material, equipo, ya tienes administrativamente todos los elementos que necesitas para la administración del fármaco. ¿Sale? Ok. Administración es prácticamente como aplicación, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando nosotros vemos... ¿Perdón? Que la administración es la aplicación del medicamento. Es la aplicación. Gracias, amiga. Ahora, cuando nosotros vemos las cajas de los medicamentos, ahí en los instructivos dice vías de administración. ¿Cuál será ahora la diferencia en estas vías de administración en relación con la administración propiamente? Pues por donde se debe ministrar el medicamento, ¿no? O sea... pero fíjate, una puede ser vías de administración y otras pueden ser vías de administración. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos nosotros ¿cómo se llama? Tenemos un medicamento que se llama nifedipino, es un antihipertensivo. Ese medicamento es una cápsula. Tú la puedes ministrar tomada, vía oral, o puedes hacerle un hoyito a la cápsula y las gotitas se las dejas sublinguales. Entonces son dos vías de administración. Vías de administración son las formas por las que vas a aplicar el medicamento. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, son dos logísticas diferentes. Si te dicen, ministrala sublingual, ministrala vía oral. Y la logística de la administración te dice, procedimiento para la administración vía oral o la administración vía sublingual. ¿Sí queda más o menos ahí claro el asunto? No, ya me hice más dudas de lo que estaba, profe. Ya me perdí toda. Calma, perdón. Calma. No se preocupen, vámonos por partes. Dice el medicamento vía de administración, oral o sublingual. Hasta ahí vamos bien. Sí. Significa que tú como enfermera le puedes dar de dos formas el medicamento a tu paciente. Ok, entonces las vías de administración, tanto oral como sublingual, tienen un procedimiento. Si te dicen dale vía oral, ¿cómo le das vía oral a tu paciente el medicamento? ¿Qué indicaciones le das? Que la tiene que tragar, se le acerca un vaso de agua y la tiene que tomar. Exactamente. Ahora, hasta ahí vamos en la parte de administración porque ya se la estás dando. Administrativamente, ¿qué hiciste? Viste que le tocaba a las 10 de la mañana, viste que es la paciente correcta, viste que es la vía correcta por la que la vas a ministrar, ¿sale?
Llevé el vaso de agua. Ajá, el paciente se lo tomó, ahí está ministrado tu medicamento. Pero todo esto es un proceso, es el proceso administración. Cuando la pastilla entra a la boca de tu paciente, ya es ministración del medicamento. Ya lo puedes registrar en tu hoja de enfermería como registrado porque ya lo diste. ¿Sale? Ajá. Ahora, hay medicamentos, como te digo, que tienen diferentes vías de administración. Vías de administración puede ser intramuscular, subcutánea, intradérmica, etcétera, etcétera. Esas son las vías en las que tú vas a tener que tener los cuidados para poder ministrar tu medicamento. Si te digo, te voy a poner un ejemplo ahora. Todos conocen un medicamento que se llama, ay, se me fue el nombre. Bueno, Melox. Todos conocen el Melox. Sí, profe. Ok. Es para la acidez, ¿no? En el estómago. Ajá. Ok, te dicen, dale 20 mililitros vía oral a tu paciente. ¿Cómo lo haces? Se puede medir con una jeringa o muchas veces traen un vasito dosificador. Ok, si te dicen, pásale 20 mililitros vía intravenosa. De ese mismo, del que De se ese toma. mismo medicamento. Bueno, pero tendríamos que buscar no el medicamento que es oral, sino... Ajá, no, ajá, claro. Exactamente, porque si yo agarro del frasco el Melox y le pongo 20 mililitros en la vena, lo mato. Lo mato, de mínimo, ¿no? De mínimo. Entonces, ojo con ese detalle. Exactamente, ojo con ese detalle porque ha pasado. Ha pasado porque no vemos las vías de administración y si el medicamento es idóneo para la administración por esa vía. Hay otro caso muy particular de un medicamento, esto ya es en clínica, te dicen, pásale dexketoprofeno a tu paciente, pero hay dos presentaciones, uno que es intramuscular y otro que es intravenoso. El intramuscular ya viene diluido, pero el intravenoso lo tienes que diluir. Entonces, si te dicen, pásale intramuscular, ¿diluyes el que está en polvito o le pasas el que está ya líquido? Ya líquido, ¿no? ¿Y qué pasa si le pones el... Ajá. ¿Y qué pasa si diluyes el otro y se lo pasas intramuscular? Nada, porque ya lo estás diluyendo, supongo yo. Pero ¿qué pasa si no está diseñado el medicamento para ser ministrado? No, es al revés, profe. El ejemplo que está poniendo es al revés. Usted al principio dijo que el intramuscular viene ya diluido para ponerlo como tal. Entonces ese ya se saca del frasco y se coloca directo. Exactamente. Pero ¿qué pasa si el otro, esa es la única presentación que tienes, ¿lo pasas o no lo pasas? No, ¿por la vena? No, en la pompa, en el glúteo intramuscular. No, entonces no se pasa, profe. Lo ideal sería entonces poner una intravenosa con a lo mejor otro medicamento equivalente, exactamente. ¿Y esto por qué? Porque la compatibilidad del medicamento de acuerdo a la vía no es la misma. Entonces vamos a ver que la disponibilidad de los medicamentos va a depender mucho también de la vía de administración. Son vías, es decir, las formas en las que yo las puedo proporcionar al paciente. La administración ya tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento dentro de su cuerpo, ya actuando a dosis respuesta, que es lo que nosotros tratamos ya de ver en este momento. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe, parece como que vamos. Seguros, porque ya les voy a hacer examen la otra semana. A ver, no llevo ni una clase y ya la otra semana es examen. No, profe, no empiece con problemas, profe, nos estamos llevando tan bien. Bueno, está bien, no se preocupen. Tranquilo. Bueno. Ya sabemos que le debemos su iPhone, pero no, va a llegar. No se preocupen, al que ya le llegó su iPhone fue a mi esposa, pero bueno, es ella. Bueno, chicas, pues entonces, ¿hasta aquí queda alguna duda? ¿Queda todo más o menos comprendido?
con la situación de la administración y administración de medicamentos? Porque Sí, ahora lo profe, que ahí vamos vamos poco a, a porque ahora poquito. lo que vamos a realizar va a ser analizar las diferentes vías de administración de medicamentos, tanto como sus complicaciones, como sus contraindicaciones. Porque recordemos que hay muchos medicamentos que pareciera muy sencillo ministrarlos, pero vemos que tienen ciertas características, ciertos cuidados que tienen ustedes que desarrollar para poderlos ministrar, perdón. Ya ven, hasta en esa parte a veces como que tenemos una cierta forma de no pronunciar correctamente los términos a los que nos referimos. Ahí, por ejemplo, en el hospital te dicen, pues, ¿ya le ministraste? Sí, ya se los ministré, porque ya se lo di. Pero hay muchos que tú todavía escuchas que dicen, ¿ya le administraste la insulina? ¿Ya le administraste el ketorolaco? Pues sí, ya tengo para 24 horas, para 48 horas, ya tengo administrado mi medicamento. Ministración tiene que ver entonces ya con la parte que le corresponde al medicamento hacer dentro del paciente. ¿Sale? Administrar, a ver, nada más para que quede más claro, profe. Sí. Administrar es la cantidad, las recomendaciones de cómo se tiene que colocar. Ajá. Ministrar es una vez que ya se proporciona, que ya está dentro del paciente. Exactamente. Si una vez que ya tragó una pastilla, ya está administrado ese medicamento. Si yo te digo, bueno, si yo ya te puse tu medicamento intramuscular o en área de choque, por ejemplo, en urgencias, cuando tú tienes un paciente en paro, te dicen, ministrale 5 miligramos de tal medicamento. Y tú ya le dices, bueno, 5 miligramos ministrados o ministración completada. Perfecto, significa que el paciente ya tiene la dosis que se indicó por la vía. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, entonces cerramos la clase del día de hoy hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna situación, todavía que no les quede algo mejor un poquito claro. No, profe, todo bien. Muchas gracias, profe. No, para servirles. Entonces estaremos por aquí ya enviándoles a través de su jefa de grupo los siguientes documentos para la próxima clase. La dinámica va a ser prácticamente la misma. Voy a subir su presentación a YouTube para que le sigan dando seguimiento y también les mando las diapositivas. Sí, profe, ¿nos las podría enviar para darle otra repasada? Claro que sí. Y, profe, recuerde que nuestro examen es de 10 preguntas, por favor. Ahí se lo encargamos. No, de 10 preguntas, no, más bien su calificación tendría que ser de 10, no de 3.6. Ok. Profe, pero tiene que considerar que no nos dio la clase pasada usted. Pero bueno, consideraré lo que hice yo, no lo que no hice yo. Ok, profe, muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Chicas, cuídense mucho. Gracias, Profe, profe. envíenos Hasta las luego. diapositivas, porfa, para darles una repasadita. Sí, claro que sí, se las mando en cuanto tenga unos minutitos. Gracias. Besos, Hasta luego, buen día. chicas. Bonito fin de semana. Bye. Bye, Bye. Miri. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.